Saludos de nuevo, soy Antoni París, responsable del programa El gato de Schrödinger, en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. Y esta vez vengo a presentaros el podcast del último programa en el que hablamos de genética, del genoma humano, de los avances y retos que se plantean en este campo del conocimiento científico, así como de los límites éticos a los cuales debería ajustarse la investigación. Y lo hicimos con Gemma Marfany, que es doctora en biología, catedrática de genética de la Universidad de Barcelona, miembro del Observatorio de Bioética de esta misma universidad y una persona con una larga trayectoria profesional en este campo. Confío que os guste el podcast y, como siempre, nos podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. A mediados del siglo XVIII, el monje católico austríaco Gregor Mendel, interesado en la jardinería y en la experimentación con plantas, llevó a cabo una serie de trabajos de investigación con distintas variedades de guisantes y especies de la misma familia. A medida que realizaba cruces de semillas y observaba los resultados que obtenía, se dio cuenta que los caracteres de cada variedad se transmitían a las generaciones siguientes en proporciones numéricas simples que seguían unos patrones determinados. Esto le llevó a formular una serie de leyes, las conocidas como leyes de Mendel, y a especular sobre la existencia de unas unidades que transportaban esta información de generación en generación, fragmentos que posteriormente se denominaron genes. Sus trabajos, sin embargo, no fueron valorados inicialmente y no fue hasta principios del siglo XX cuando distintos biólogos los redescubrieron y los empezaron a aplicar en sus ámbitos de estudio. Nacía de este modo la ciencia de la genética, cuyo objetivo era comprender cómo se transmitía la herencia biológica. Los grandes avances realizados desde entonces, entre los que cabe destacar el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la información genética y la comprensión de cómo ésta se transmite a las generaciones siguientes, han llevado a la genética a ser una de las disciplinas científicas más relevantes dado su potencial, sobre todo en lo que se refiere a su aplicación en la investigación médica. Para hablar de todo ello, esta tarde nos acompaña la doctora Gemma Marfany. Doctora Marfany, bienvenida al programa y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches a todos. Gracias. Gemma Marfany es doctora en biología y catedrática de genética de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho, del Consejo Directivo del Instituto de Biomedicina y del Grupo de Investigación sobre Genética Molecular Humana de esta misma universidad. También del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Actualmente centra sus investigaciones en las enfermedades minoritarias que afectan a la visión. Su equipo estudia las bases moleculares hereditarias y ha identificado nuevos genes y mutaciones que causan ceguera y otras patologías. En este campo, precisamente, es cofundadora de una empresa dedicada al diagnóstico genético de estas enfermedades. Su tarea de investigación y docencia la compagina con la divulgación científica en distintos medios de comunicación. De este modo, además de sus muchas publicaciones en el campo de la genética, es autora de dos libros muy recomendables: El efecto CSI, la genética forense del siglo XXI, y ¿Por qué envejecemos? La respuesta de la ciencia a una vieja preocupación humana. Doctora Marfany, ¿todos los seres humanos tienen un material genético en el que está inscrita toda esta información que nos define, toda la información de su especie? Bueno, no solamente los seres humanos, o sea, todos los organismos vivos. Todos los seres vivos, quería decir, sí. Todos los seres vivos, sí, desde bacterias hasta nosotros, pasando evidentemente por plantas, hongos y todo el resto de animales que nos acompañan, pues sí, tenemos unas instrucciones genéticas que son un manual de instrucciones que debe leerse correctamente en el momento adecuado para conformar el organismo y que se continúa leyendo para que continuemos funcionando, claro. Y esta información genética que se hereda de padres e hijos, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde la evolución, qué estrategias ha adoptado para, digamos, compendiar toda esta información y que se transmita de la forma más sencilla posible de generación en generación? Bueno, toda la vida que existe actualmente en el planeta comparte el mismo lenguaje de información genética, ¿sí?
Y la molécula que acumula esta información es básicamente en todos los organismos vivos ácidos nucleicos, en concreto el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Como es tan complicado, pues se dice por sus siglas, ADN en castellano o DNA en inglés. En el fondo esto es una molécula, o sea que bioquímicamente tú puedes estudiar esa molécula, puedes ver de qué está compuesta, pero lo importante no es la molécula en sí, sino la información que lleva allí. Por decir un ejemplo que todo el mundo entiende, por ejemplo, nuestro lenguaje, cuando está escrito, está sobre papel y hay letras, pero lo importante es la unión de todas las letras, la información que hay. Aunque la base física es importante, porque vas a la imprenta y puedes generar muchos libros, al final lo que importa es lo que está impreso en ese libro, no la información que hay dentro de ese libro. Cada uno de los billones de células del cuerpo humano, porque estamos hablando de más de 40 billones, contendría pues esta información genética del conjunto del cuerpo y estaría codificada en esta molécula de la que hablaremos más adelante, tan peculiar que es el ADN. Sí. Bueno, nosotros que somos animales de reproducción sexual, heredamos la mitad de nuestra información de nuestro padre y la mitad de nuestra información de nuestra madre. Y esto implica que de los 6.600 millones de lo que podríamos denominar letras, que son bases nitrogenadas, pero bueno, las letras de nuestro ADN, 6.600 millones, 3.300 vienen de padre y 3.300 vienen de madre. ¿Dónde estaban? Bueno, pues en el óvulo y en el espermatozoide. 3.300 en uno y 3.300 en otro. En el fondo, el ADN no está libre, sino que está ordenado, está formando una estructura, que es lo que denominamos cromosomas. Entonces, la especie humana se caracteriza porque tenemos 46 cromosomas. Fijémonos que es un número par. Claro, mitad de padre y mitad de madre. 23 de padre y 23 de madre. Porque tenemos 23 parejas de cromosomas. Pero otras especies pues tienen otro número de cromosomas. Y si se reproducen sexualmente siempre tienen un número par, para que la mitad venga de padre y la otra mitad de madre o el equivalente progenitores. Y esta información entre espermatozoide y óvulo o entre los distintos tipos de células que otros seres vivos pueden desarrollar, se cruza aleatoriamente, responde a un patrón determinado. Estos 23 pares de cromosomas ya tienen algún tipo también de información que hace que se unan entre ellos de la forma adecuada y no de acuerdo a cierta también aleatoriedad. Bueno, a ver, primero tenemos que especificar que estos 23 pares de cromosomas, se dice que son pares, porque quiere decir que los dos cromosomas que forman el par contienen los mismos genes. Entonces, lo que varía es, a veces, pequeñas variantes, pequeñas mutaciones. Es como si tuviéramos dos libros para una misma novela, pero hay pequeñas diferencias entre un libro y otro. Y esas pequeñas diferencias pueden determinar que no somos idénticos a nuestros padres. Tenemos ciertas variantes, somos un poco distintos. Nos parecemos a toda nuestra familia, pero evidentemente no somos idénticos. Y cuando nuestra madre o cuando nuestro padre hace su óvulo, su espermatozoide, lo que hace es coger de su pareja de cromosomas 1, hace una mezcla y pone un cromosoma 1 mezclado pero ordenado en cada uno de sus óvulos o en cada uno de sus espermatozoides. Luego, cuando nosotros tenemos el primer individuo, la primera célula del individuo, que es el cigoto, una vez hay la fecundación, esta es una pregunta que me has hecho antes, esta información se multiplica siempre, se replica, nosotros llamamos replicar, quiere decir que se copia y se pasa una copia idéntica, en teoría, a cada una de las células que luego conformará el embrión, que luego será el feto y que luego seremos nosotros, y que cada vez que tenemos, por ejemplo, un corte en la piel, las células de la base que se están replicando para rellenar este agujero, esta herida, están copiando de nuevo, otra vez, esa información genética, de forma que, tanto si, estamos mirando las células de la saliva, o las células que salen por la orina, o las de la sangre, o las del pelo, de la piel, de cualquier órgano o tejido de nuestro cuerpo, tenemos en principio siempre la misma información genética que hemos heredado mitad de padre y mitad de madre.
No deja de ser una maravilla cómo se mantiene este orden, como hay un orden subyacente, una especie de orden implicado, como decía David Bohm, que está ordenando toda esta información, ¿no? Claro, es que esta es la base de la vida. La base de la vida es que de un progenitor se generen descendientes. Si estuviéramos pensando en bacterias, por ejemplo, como no tienen reproducción sexual, lo que hace la bacteria madre es copiar lo que tiene y generar dos células hijas que son idénticas, dos bacterias que son, en teoría, idénticas. En nuestro caso es un poco distinto. Ajá, y por lo tanto cabría diferenciar entre lo que sería una reproducción sexual, donde hay esta combinación, y una reproducción asexual, ¿no? La bacteriana, claro, donde simplemente se replica para hacer una copia, en principio, idéntica, ¿no? Claro, pero no solamente bacteriana. Mira, ahora, esto es lo que se denomina hacer clones. Y los humanos nos encantan los clones, por ejemplo, en plantas. Las plantas se dejan clonar fácilmente. Por ejemplo, si tú coges una patata, que es un tubérculo, y la partes y la siembras, lo que estás haciendo son clones de patatas. Y tú cuando compras, yo qué sé, patatas Kennebec, todas son idénticas, aunque unas vengan de California y las otras vengan de Tarragona. Todas tienen el mismo genoma, porque las hemos generado por clonación. Cuando tú compras unas manzanas que dice manzanas Fuji, es que estas manzanas, todas las Fuji, son idénticas genéticamente. Lo que hacemos es generar clones porque nos gusta la calidad de esa fruta, de esa semilla, de esa planta, y hacemos clones. Cuando tu madre, tu abuela o tú mismo te gusta la horticultura y te dices, este rosal me encanta y voy a hacer un esqueje, estás generando clones. Porque como te gusta tanto la flor, el color que tiene, el olor que tiene, estás intentando reproducirlo idénticamente, al menos desde el punto de vista genético. Ajá. Si nos centramos en los humanos y vamos por la calle y simplemente nos fijamos en la variedad exterior, digamos, de esa expresión exterior del genoma humano en cada uno de nosotros, vemos tal diferencia, a pesar naturalmente de mantener una estructura física idéntica en todos los humanos, que pareciera que estas diferencias entre individuos tuvieran que condicionar o afectar mucho al genoma, ¿no? Pero en cambio, cuando se analiza, se ve que esas diferencias que dan las particularidades tan características a cada individuo, en realidad son pocas con respecto al total del genoma, ¿no? Muy poquísimas. O sea, si por ejemplo, ahora que podemos secuenciar todo el genoma, cogiéramos, por ejemplo, tu ADN y mi ADN, lo secuenciáramos completamente y miraríamos cuántas diferencias tenemos, de los 6.600 millones de bases que tenemos, a lo mejor encontraríamos 2,5 millones solo. O sea, es menos de un 1 por 1000 de distintos. Todo lo demás es lo que nos conforma como humanos. Claro, lo que pasa que a nosotros nos interesa esa variación que se ve o que la puedes distinguir. Por ejemplo, pues esa variación genética en varios genes que determinan el color de la piel o que determinan el color del pelo, porque es algo que distinguimos fácilmente y nos parece, pues bueno, pues tener el pelo rubio o tener el pelo rojo nos distingue, ¿no? Pero en el fondo, si miramos cuánto de diferente tenemos respecto al resto, es que es poquísimo, es casi despreciable en cuanto a cantidad de diferencia. Pero lo importante es que nosotros pues la vemos y somos capaces de ver que somos distintos. ¿Y los rasgos psicológicos y psicoemocionales también están codificados en los genes? Sí, hay una parte. Me encanta esta pregunta porque me viene al pelo para explicar que el manual de instrucciones, que es un manual, tiene que ser leído y construido. Y puede pasar que no se lea o no se construya exactamente como está escrito porque influye en qué momento se lee o quién lo está leyendo. Es decir, esto es lo que nosotros denominamos ambiente. Entonces, la genética es la potencial, con lo que partes de partida. Uh-huh. Pero luego el ambiente interacciona con estos genes y cambian, modulan, ¿no? Hacen que las cosas sean distintas. Y en concreto, el comportamiento humano es muy complejo. Tiene muchos genes distintos detrás y además el ambiente es muy determinante también. Son ambas cosas. Uh-huh. Y voy a poner el ejemplo que todo el mundo va a comprender. Quien haya visto niños pequeños, menores de 2 años, sabe que los niños tienen un carácter propio. A lo mejor
son incluso gemelos no idénticos, son como hermanos coincidentes en el tiempo, y uno es súper movido y el otro es súper calmado. Uno tiene tendencia a que si le sacan, el juguete que tiene, llora y se queja, y otro a lo mejor le sacas el juguete y te pega. ¿Vale? El ambiente, que somos nosotros, decimos, no pegues, o no llores. Mira, ¿ves? Se lo dejas un ratito, patatín, patata. Y eso es el ambiente. Modulas esa respuesta innata, que es genética, y la modulas. Y evidentemente la persona, cuando va creciendo, va adquiriendo tanto lo que tiene innato, más todo este efecto, ¿no?, ambiental, en particular en el comportamiento humano. Esto es muy relevante. En otras características, pues la genética es mucho más importante. Bajemos otra vez a nivel bioquímico, que hablábamos ahora de la molécula de ADN, muy particular, por cierto, con esa doble hélice donde 4 moléculas básicas se combinan para dar lugar a esos millones de genes que usted comentaba. Una vez esa molécula de ADN empieza a expresarse, ¿cómo acaba dando lugar al organismo completo? Es decir, ¿qué ocurre entre medio para que se vayan generando proteínas, hidratos de carbono, lípidos, todos aquellos materiales estructurales que darán lugar al organismo completo, y además de acuerdo a una estructura determinada? Es decir, la pierna sale en el lugar que tiene que salir la pierna, y la oreja también, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, esto es la base de muchas asignaturas combinadas de biología y de máster de genética. Pero bueno, sí, resumiendo. Primero, la doble hélice. La doble hélice es sublime, es particularmente fascinante. De hecho, esta estructura de doble hélice es lo que les valió a Watson y Crick el premio Nobel. ¿Por qué? Porque explica cuál es la base de la vida. En el fondo, tener una doble cadena con unas reglas muy estrictas de si tengo esto aquí, en el otro lado solo puede haber esto, explica cómo de un ADN de, por ejemplo, una bacteria o nuestro, podemos copiarlo idéntico y pasarlo a nuestras células hijas. Es como si fuera una cremallera y abriéramos la cremallera y cada una de las partes de la cremallera genera la otra parte que le hace falta, porque solo puede generarse de una determinada manera y no de otra. Y esto explica la vida en sí mismo. Pero esto explica cómo podemos generar copias de ese ADN. Pero tu pregunta va más allá y pregunta cómo, a partir de esta información, podemos llegar luego a la célula, al tejido, al organismo. Bueno, como el ADN es tan importante, en la mayoría de las células está muy protegido. En nuestras células, que somos eucariotas, está dentro del núcleo, y es como si lo tuviéramos dentro de un castillo, en la parte más interior, ¿no?, más protegido de un castillo. Ahí tendríamos toda esa información que nos conforma primero como humanos y luego como individuos humanos. Pero para hacer luego, por ejemplo, una neurona, o para hacer célula muscular, o para hacer una célula que está en el hueso, no necesito toda la información de mi genoma. Porque esto es como si tuviéramos una biblioteca enorme y tengo toda la geología, la biología, tengo derecho, tengo filología, tengo todos los ámbitos de las disciplinas. Pero yo, si quiero estudiar una carrera, solo tengo que estudiar una de ellas. Aunque tenga muchos libros, pero solo de esa parte. Entonces, las células, cuando en el feto, luego en el embrión, se van desarrollando, cada órgano, digamos, lo que serían las células de ese órgano, encierran, guardan, almacenan el ADN que no necesitan, no lo pierden, lo guardan. Y hacen de los libros que les interesa, de la información que les interesa, esas se mantienen abiertas para hacer fotocopias. Quiero este capítulo concreto, que este capítulo lleva la información para hacer una proteína importante en músculo. Eso es lo que el capítulo viene a ser un gen. Es una instrucción completa que tiene sentido en sí misma y que hago una fotocopia, la hago en forma de ARN, no hago todo el libro, solo esa parte, y ese ARN luego sale de este lugar tan protegido que es el núcleo, va al lugar donde podrá ser traducido en otro lenguaje. En lugar de ácidos nucleicos, bioquímicamente es el de proteínas, se traduce a proteínas como si fuera un código secreto, pues se traduce a proteína, y la proteína es quien hace la función.
Entonces, todo lo que hacen nuestras proteínas es porque está ahí especificado. Pero claro, el ambiente también puede influir un poco, y influye, en algunos casos más, en otros casi no influye. Dependiendo de la característica que estemos buscando, es más o menos. En todo caso, ¿qué capacidad ha tenido la vida para compendiar tanta información en una sola molécula? Porque naturalmente para cada una de las miles de proteínas, enzimas, hormonas, cualquier tipo de molécula compleja, está codificada de algún modo en esa biblioteca que es el ADN. Exactamente. Cada gen sería un capítulo, pues cada proteína sería un capítulo distinto. Lo interesante, por ejemplo, en organismos como los humanos, es que de un mismo gen, de un mismo capítulo, podemos leerlo de distintas maneras, de manera que la información que nos sale es parecida pero no idéntica, porque cada párrafo puede unirse de manera distinta, de manera que se pueden generar proteínas ligeramente distintas. Esto explica, por ejemplo, la gente de manera intuitiva diría, si yo me comparo con una mosca, yo tengo que tener más genes, tengo que tener más información, porque son mucho más complicado que una mosca. Pero la diferencia no es tanto más. Sí, tenemos más genes, pero sobre todo lo que hacemos es que de cada gen podemos generar proteínas distintas porque lo leemos un poquito distinto. Y eso explica que seamos como más complejos. Mira, voy a poner un ejemplo. Suponte que los genes fueran como ladrillos para hacer una figura. Todo el mundo sabe, cuando tú compras, te gustan estos juguetes como el Lego o el Tente antes, ahora ya no existe, pero bueno, todos estos juegos de construcción, tú tienes un material básico. Y ese material básico, bueno, puedes tener distintos colores, pueden ser más grandes, más pequeños, bueno, se encajan, pero con eso puedes obtener ciertas figuras, pero cuando quieres obtener otras un poquito distintas, normalmente compras una caja más pequeña, pero que tiene 4, 5, 6 piezas que son distintas. Las piezas que hacen como forma de ojos o las piezas que hacen como forma de antena de radio, esas piezas que cuando luego la colocas en esa pieza que has hecho con los ladrillos, le dan una apariencia distinta. No es tan distinto, son poquitas, pero esas poquitas hacen que esa función, que esa lo que tú estás viendo pueda ser distinto. Y eso es lo que sucede en vertebrados, en concreto en mamíferos, en concreto en humanos, que tenemos mucha más complejidad dentro de nuestros genes. Aunque el número de genes no es extraordinariamente más alto, generamos esta variabilidad, con lo cual al final la complejidad existe igual. Esto explicaría, por lo tanto, por ejemplo, que algunos gusanos u otras formas de vida, incluso las amebas, que tienen 200 veces más ADN que los humanos, explicaría esta diferencia de complejidad, ¿no? A pesar de claro. que no se correlaciona directamente con el número de genes. Exacto, porque tienes más ladrillos básicos, pero tener más ladrillos básicos lo que dice que puedes hacer cosas más distintas. Puedes hacerlas más grandes o más pequeñas, pero al final no te añaden complejidad, ¿no? Lo del tamaño del genoma es así un poco equívoco, ¿no? Parece que como más complejo seas, más genoma tienes. Y luego vemos, pues como has dicho, las amebas o el maíz, o sea, muchas plantas, por ejemplo, tienen muchísimo más ADN que nosotros. Pero eso no implica que sea más complejo lo que es codificado ahí. Sencillamente tienes más ADN. Estamos escuchando El gato de Schrödinger, el programa de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Se ha utilizado también el término ADN basura para hacer referencia a esa parte del ADN que pareciera que no tenía función alguna, ¿no? Recuerdo cuando yo estudiaba que se hablaba incluso de más del 90%, ¿no? Parece extraño que la naturaleza dedique tanta energía a ir replicando constantemente un porcentaje de ADN, manteniéndolo en esa replicación celular que no tiene función, que pareciera no tener función alguna, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido este concepto de ADN? Que curiosamente... No. Ha hecho mucha fortuna porque al final los humanos nos encantan las metáforas y nos encantan este tipo de, como digamos, de nombres que nos llaman la atención, aunque sean muy desafortunados, ¿no? O sea, ADN basura ha hecho mucha fortuna
pero nadie que se dedique al genoma humano le llama ADN basura. Es incluso desagradable. Sí, porque tiene ese sentido. Además, en inglés es como chatarra, porque es junk. Es más que basura, es chatarra, o sea, no sirve para nada, ¿no? Es algo inútil que está por ahí, ¿no? Pero no lo es, evidentemente no lo es. Aunque, mira, los humanos tenemos tendencia a pensar como ingenieros. Intentamos optimizar las cosas, ¿no? Si yo tengo un armario, intento optimizar su espacio y no acumular muchas cosas que no sé si me van a servir nunca porque me ocupan espacio. Si quiero diseñar una máquina, intentaré diseñarla que sea lo más rápida, más eficiente y mejor, y que no tenga ni más tornillos de más, ni que no tenga nada que no necesite. ¿Por qué? Porque te parece como un dispendio, ¿no? ¿Para qué quieres hacer algo que luego no te va a revertir? Pero la biología no funciona así. La biología no está dirigida por ningún ingeniero, sino que funciona en base de la evolución, la selección natural, y muchas veces nos encontramos con cosas que no entendemos muy claramente por qué están, pero luego resulta que sí que tiene una función, aunque sea una función muy indirecta. En el caso de lo que mal llamado ADN basura, si miramos nuestro genoma, es verdad que solo hay un 2%, que es muy poco, de genes que codifiquen para proteínas. O sea, que nosotros sepamos seguro para qué sirven, qué es esa instrucción y qué proteína está fabricando, ¿vale? Y luego dices, bueno, ¿y el 98% restante? Bueno, hay una parte que es estructural. Tú en una casa necesitas tener vigas, necesitas tener paredes maestras, otras que generas, puertas, ventanas. Por tanto, eso forma parte de tu casa. Y bueno, pues en la estructura del ADN igual, necesitas que haya estas secuencias, estas partes del ADN cuya función es estructural, que eso se mantenga, que eso se pueda pasar a celos e hijas, que tenga extremos, que funcione de alguna manera, ¿no? Bueno, esa sería una parte, pero no, pues luego me dices, bueno, ¿pero eso cuánta parte sería? Bueno, pues quizás sería un 5%. Y dices, bueno, pues todavía queda un montón, más del 90% por explicar. Bueno, hay buena parte de este ADN que tenemos que son lo que llamamos parásitos moleculares, que son ADNs de virus que llegaron y se quedaron latentes, de fragmentos que pueden cambiar de posición, que son transposones, que llegaron y se expandieron y nos, de alguna manera, ocuparon. Entonces tenemos alrededor de un 60% de nuestro ADN que corresponde a distintos tipos de ADN repetido, que son estos virus integrados, estos transposones que no sabemos ni tan solo de dónde vinieron. Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos perder tanta energía? Bueno, evolutivamente es difícil de interpretar a nivel de una única persona, pero si lo miramos a nivel de toda la población, parece que sí que tiene significado, que nos dan características que son importantes, como sería la flexibilidad, la dinámica del genoma. Nuestro ADN cambia de posición, aunque no lo perdamos, pero cambia de posición. Por ejemplo, nuestras neuronas, entre ellas, si comparáramos una a una, no son idénticas del todo porque hay ADN que cambia de posición y es importante para tener neuronas distintas. Entonces, nos vamos dando cuenta que la mentalidad de ingeniero no sirve cuando hablamos de evolución, no sirve cuando hablamos de genoma. Y tenemos que ir mucho más allí, tener una visión mucho más holística, mucho más de conjunto, y entender que hay elementos del conjunto que no tenemos muy claro que están haciendo, pero que algo están haciendo. Y que no los podemos quitar del todo, porque si los quitáramos del todo, pues dejaríamos de ser humanos. Ahora que abre usted el zoom y pasamos del nivel, digamos, molecular al nivel de grupo humano, de humanidad, la genética también se aplica en este campo de la evolución, ¿no? Para investigar cómo ha sido esta evolución, cómo se han diferenciado las distintas razas, digamos así, aunque parece que es un término en desuso, cómo se ha realizado esta evolución y ha dado esta diversidad humana tan particular, ¿no?, alrededor del mundo. Sí. Bueno, el término raza en humanos
al menos desde el punto de vista genético, no se utiliza. No se utiliza porque tiene una carga peyorativa y que además solo se fija en una parte de las diferencias genéticas que son visibles, que son relativamente poco importantes. Es decir, se fijan en el color de piel, se fijan, pues yo qué sé, en la amplitud de la nariz, y si los ojos son más saltones o menos, o si el pelo es más enroscado o es liso, y si la piel es más clara o más oscura. ¿Cuál sería el concepto entonces en genética más adecuado para explicar? Sí, bueno, a ver, diferencias genéticas las hay, pero no están reflejadas solamente en el color de piel. Tú puedes encontrar dos personas que tengan, por ejemplo, en África, dos personas africanas que tengan el mismo color de piel y te parecen muy parecidas y que en cambio genéticamente pues son muy distintas y que se parecen entre ellas mucho más a un europeo que entre ellas, por decir algo. Y eso es así, eso existe. Entonces, los genetistas, en lugar de fijarnos en estas diferencias que son muy poco relevantes, nos gusta ver más las diferencias de fondo, es decir, qué background genético hay. Y es verdad que hay diferencias en el mundo, pero no las ves a ojo desnudo, a ver si esa es la cuestión. Pero que es muy relevante porque casi todo lo que sabemos del genoma humano y de su relación con las enfermedades, por ejemplo, se ha hecho siempre con genomas de personas europeas, europeas de todo tipo, las del norte, las del sur, o sea que hay diferencias entre nosotros también. Pero intentas buscar variantes de genes que te expliquen, por ejemplo, propensión a tener diabetes de adulto, y los estudiamos solo en nosotros, como si el resto del mundo mundial no existiera. Sacamos unas conclusiones, pero cuando luego vas a otras poblaciones, esas conclusiones no se aplican, porque su genoma es ligeramente distinto en esa y en otras posiciones. Y eso, por ejemplo, es un problema en Estados Unidos, porque tienen un porcentaje de población afroamericana, que es un porcentaje europeo, un porcentaje africano, pero también tiene porcentaje de indios nativos americanos, tiene un porcentaje de gente que le va llegando de Asia y de lugares distintos, y tú no puedes generalizar lo que funciona para determinados tipos genéticos en todos, porque entonces la vas a pifiar. Eso no quiere decir que no seamos es que somos distintos. Lo que no quiere decir es que el hecho de que seamos distintos, uno, especifique que tengamos razas, porque la gente se fija en razas en cosas que no son importantes, punto uno. Dos, ser diferente no implica que no seamos iguales en derechos, capacidades, deberes. Y que eso es lo importante, porque la gente utiliza la palabra raza para, es que esta es raza superior, esta raza inferior. Sí, sí. Es que yo soy distinto a ellos. Sí, sí. No. Está claro. En todo caso, también me refería al hecho de que a través de la genética, a través del estudio del genoma, sí que se puede ver cómo la evolución humana, en el sentido de evolución de las poblaciones también, las migraciones, los movimientos alrededor del mundo, nos permiten ver, digamos, nuestros orígenes, la complejidad también de estos orígenes en el intercambio propio de estas distintas poblaciones de lugares distintos, ¿no? Y tanto, y domininos, porque la especie humana actual, que bueno, llamamos Homo sapiens, de hecho lo mejor sería llamarlos humanos modernos, no somos una especie pura. Nos hemos cruzado con otros homininos. Entonces, dependiendo de si estás en Asia o estás en Europa, el porcentaje de hominino cambia. Mira, te voy a explicar una anécdota porque a lo mejor la gente pues le da curiosidad. Y cuando el príncipe Harry se casó con Meghan Markle, me llamaron desde Argentina, de un periódico muy famoso, para hablarme de la genética, ¿no? Porque claro, ¿cómo puede ser, no? Pues los británicos con no sé, con su realeza, ¿no? Que ahora se cruzan con una persona que tiene pues genética africana, ¿no? Claro, van a salir negritos en la Casa Real, tal cual. Imagínate. O sea, tal cual. Y yo, que estaba escuchando, digo, es que no puedo creérmelo. Digo, oiga, tendrían que ponerle un altar a Meghan Markle. Digo, porque así van a traer nuevos genes, combinaciones nuevas que serán mucho más provechosas. Digo, a lo mejor ella le tendría que decir a él, oye, que tú tienes tanto por ciento de Neandertal y yo no. A ver,
porque digo, los europeos tenemos un porcentaje entre el 2 al 8% de Neandertal, que es ultraminino. O sea, es ridículo fijarse en ciertas cosas cuando lo relevante es aprovechar esa diversidad y riqueza genética para aprender de nosotros mismos, para encontrar una medicina de precisión en el futuro, que a lo mejor este es un tema que tenemos que tratar más a fondo, es aprovechar esa diversidad a favor nuestro, no para decir tonterías que no tienen ningún sentido. Desde el punto de vista genético y evolutivo, no tienen sentido. Por lo tanto, esa idea de la eugenesia, ¿no?, de encontrar esas razas puras, sería realmente, no solamente, aparte de absurdo, sería una utopía, naturalmente, ¿no? Bueno, eso parte de pensar que existe una combinación genética perfecta. Yo como que me dedico a estudiar el genoma humano y a secuenciar a personas para diagnosticarlas, te puedo decir que todos somos mutantes. Todos tenemos un montón de mutaciones, algunas letales, pero como hemos heredado de padre y de madre, tenemos una mutación letal de un progenitor compensada en el mismo gen por una secuencia correcta del otro progenitor. Pero es que no existe el genoma perfecto. Y además, esa diversidad humana explica que podamos ocupar más lugares del mundo, con distintas adaptaciones, con distintos, esta capacidad de sobrevivir en ciertas situaciones. Mira, todo el mundo sabemos que la gente que va al Everest intenta normalmente apoyar con sherpas nativos de allí, en París, que resisten las alturas a un nivel que pues no pueden, necesitan resistencia de oxígeno, y los sherpas, la mayoría de ellos no. Bueno, porque tienen variantes genéticas que les ayudan a sobrevivir cuando hay muy poca presión de oxígeno. Y estas variantes genéticas las heredaron de un hominino que está totalmente extinguido, como los neandertales, pues se llaman denisovanos. Y los heredaron directamente de ellos. Gracias a ello, ellos pueden sobrevivir. Entonces, si fuéramos solo nosotros los que viviéramos en este mundo, no tuviéramos oxígeno, no tuviéramos ninguna máquina y tuviéramos que vivir a esas alturas, no moriríamos todos. Solo sobrevivirán ellos. Lo que yo quiero decir ahí es que la diversidad explica esa capacidad humana de sobrevivir en muchísimos ambientes distintos. Tomando este mismo ejemplo, habría una variante genética que permitiría a los pobladores, los sherpas, los pobladores de esa región del mundo, que sus células sanguíneas, ¿no?, que los glóbulos rojos, tuvieran mayor capacidad de aprovechar mejor ese poco oxígeno de las alturas. Exactamente. Y más aún, los nativos americanos vinieron, de hecho, de estas zonas. O sea, fue una migración humana desde la zona de Mongolia y Tíbet pasando por el estrecho de Bering cuando estaba congelado, y ocuparon América. Y cuando tú ahora vas a la zona de los Andes, esta gente que es capaz de sobrevivir a más de 5.000 metros, tiene estas variantes también, que les llegaron, porque llegaron de esta migración, ¿no? O sea que, bueno, es muy interesante, la genética humana es muy interesante. Por ejemplo, otra cosa que también a la gente le llamará la atención, y a lo mejor lo ven en su casa, la intolerancia y la intolerancia a la lactosa. Es decir, que puedas beber leche de adulto y no te siente mal, porque es el azúcar, que es la lactosa, te siente bien o mal. Bueno, en distintas poblaciones humanas que hace miles de años, estoy hablando de 10.000 años, 8.000 años, 5.000 años, aprendieron a domesticar animales mamíferos para aprovechar su leche. Ha surgido en distintas zonas del mundo mutaciones para tolerar la lactosa a pesar que tú seas más adulto. Y eso fue crucial para ellos, fue relevantísimo, porque el problema principal de muchas poblaciones es de que los bebés se alimentan de leche materna hasta que nace un nuevo bebé. Y cuando nace un nuevo bebé, el que tiene 2 años, 3 años, 4 años, se queda ya sin leche porque la madre tiene que darlo al nuevo bebé. Y esos niños morían muchas veces porque no tenían capacidad de aprovechar otro alimento que era mucho más complejo y que no podían. Todas estas poblaciones
que tenían rebaños y que podían utilizar esta leche, esto permitió que muchos niños pudieran sobrevivir mucho más allá. Es una mutación seleccionada, naturalmente. Y no ha surgido solo en Europa, está en el norte de Europa, está en Mongolia, está en el Cáucaso, y está también en el norte de África, en ciertas poblaciones como los Masái. Es decir, hay evolución humana, hay mutaciones que se han seleccionado porque esa diversidad permite sobrevivir mejor al humano. Cuando habla de mutación, se está refiriendo al hecho de que un determinado gen, en un momento dado, por influencia ambiental o por cualquier tipo de otro factor, cambia su estructura y eso le otorga una funcionalidad distinta. Sí. Vamos a poner un ejemplo de información que todo el mundo va a entender. Imagine la información que nosotros manejamos es el lenguaje, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo de lenguaje, porque así la gente pues lo visualiza mejor. Imaginemos un gen, que ese gen sea una frase: la casa es bonita. Tiene sentido en sí misma, y todo el mundo lo entendemos. Una mutación es un cambio de una letra, y esa mutación puede ser muy importante y cambiar totalmente el significado, o no tan importante. Por ejemplo, si yo cambio la S de casa por una R y digo la cara es bonita, he cambiado una única letra, el significado es totalmente distinto. Tiene nada que ver. Ese paso de la S a la R sería la mutación. Eso es la mutación. Es un cambio de una base, de un elemento de información por otro. Y a veces, en cambio, otra mutación, pues no es importante. Si yo digo la casa es bonita y me he comido la última A, no está bien, pero todo el mundo lo entiende igual. Esos son estas variantes que dicen, pues tengo más color de pigmento, tengo más pigmento, menos pigmento. Es importante, hombre. Mientras tengas un poco de pigmento, pues es igual, si eres un poco más clarito o eres un poco más oscuro. Dependiendo de dónde vives, pues tienes una cierta ventaja, pero tampoco es tan importante. Bueno, pues es ese cambio. Las mutaciones son estos cambios sobre la información y son los que permiten la evolución. Porque como va cambiando, y va cambiando también de padres a hijos, pequeños cambios en 2 millones de letras, evoluciona porque ese nuevo cambio, pues es lo importante, no importa, es importante, es positivo, a lo mejor se selecciona a favor, es negativo, pues a lo mejor deja menos descendientes porque se muere antes. Y eso es la selección natural sobre la evolución del ADN que va mutando. ¿Y cuánto tarda en mutar y en expresarse? Bueno, depende del gen que cambie. No, sí, bueno, hay genes que cambian más, hay genes que cambian menos, son lo que llamamos puntos calientes. Pero para darte una idea, entre tú y tus óvulos, igual hay alrededor de entre 50 a 200 cambios. Pero estamos hablando de 6.600 millones de letras. Pero claro, hay muchas generaciones. Y estas cosas se aceleran. Entonces, bueno, puede ser importante o no importante, depende. Tengo muchos... La evolución funciona a miles de millones de años. Funciona a centenares de millones de años. Y eso es lo que explica que todos los organismos vivos tengamos el mismo origen y seamos tan distintos entre nosotros. Bueno, pues que han pasado miles de millones de años. Hace algunos años, el biólogo Richard Dawkins publicaba un libro que se llamaba La teoría del gen egoísta, ¿no? Y postulaba, de alguna manera, que serían realmente los genes los que dirigirían nuestra vida, ¿no? Que seríamos una especie de marionetas para su supervivencia. ¿Qué le parece? Es como reduccionista. Y es interesante porque al final los ensayos, los libros, tienen que, ¿cómo diríamos, no? Tienen que removerte por dentro para hacerte pensar. Entonces, muchos de los mejores ensayos, este es uno de ellos, lo que hace es ponerte en un extremo máximo de manera que te obliga a repensar lo que tú crees, lo que tú has aprendido y lo que quieres investigar o cómo será el futuro. Yo no soy tan extremista como él. No tiene sentido. Un gen solo no tiene sentido si no está dentro de un organismo. Pero evidentemente los ejemplos que él escoge, llevados al extremo, llevarían a pensar que solo el ADN es importante. Hay otras personas, hay otros libros que lo que defienden es que lo importante, por ejemplo, es la célula, que son nuestros
ladrillos que conforman nuestro cuerpo. Otros que te dirán que no, lo importante es el organismo, porque la selección natural funciona a nivel de organismo. Entonces, yo no tomaría nada al pie de la letra, sino que lo tomaría como elemento de reflexión para aprender, para debatir. Y normalmente en biología, el camino del medio, que es el eclecticismo, un poquito de aquí, un poquito de allí, suele estar más acertado que las posiciones más drásticas y más radicales. Empezamos ahora con la sección en la que nos aproximamos a nuestro invitado de una forma más personal. Doctora Marfany, ¿usted ya tenía clara su vocación cuando era pequeña o fue surgiendo con inquietudes más de juventud? Mi vocación era ser maestra o profesora. Eso es lo que me motivaba. Bueno, como muchas niñas de mi época, nos regalaron un montón de muñecas y a mí no me gustaban especialmente. Me lo encontraba muy aburrido ahí peinando y cambiando, pero por favor. Entonces yo lo que hacía es ponerlas todas ahí sentaditas y me inventaba con un papelito y les daba como deberes y les explicaba. A mí lo que me gustaba era dar clases. Entonces, la cuestión es que cuando eres pequeña, pues te gusta lo que estás aprendiendo. A medida que fui creciendo y estudiando más, pues me fue gustando dar clases de aquello que yo estaba aprendiendo porque me parecía alucinante. O sea que iba como cambiando, ¿no? Hasta que llegué, pues, a mi bachillerato, que era BUP, y dije, bueno, me tengo que decidir, me gustan las ciencias y las letras. ¿Qué quiero dar clases yo? Y pensé, bueno, ¿filosofía o biología? Bueno, filosofía... Bueno, que son parecidas en el fondo, ¿no? Pero hay mucha diferencia también. Yo creo que mucha gente le gusta la música, le gusta la física. Le gusta la literatura y le gustan las matemáticas. O sea, sí, creo que no es incompatible para nada, claro. No, yo creo que la mayoría de la gente tiene múltiples facetas. Decidí la biología porque me pareció un campo por explorar. Y cuando entré a la carrera y empecé a ver lo que era la investigación, claro, yo no tenía ningún precedente, no conocía a nadie, nadie en mi familia, no había leído tanta ciencia. Pero a medida que fui entrando ahí dije, pero por favor, pero si esto es increíble. Esto me apasiona, esto es fantástico, ¿no? Y entonces ahí es cuando dice genética. Entender por qué los organismos somos como somos, por qué los humanos somos como somos. Entonces entiendo que no se ha planteado cambiar de profesión alguna vez o tal vez sí. Bueno, la verdad es que no, porque me considero muy, muy afortunada. Porque hago investigación y a la vez doy clases, que es lo que yo quería, y a la vez tengo oportunidad de escribir, que es mi hobby. En ciencia tienes que comunicar tus resultados y eso implica que tienes que ordenarte mentalmente, tienes que escribir. Ser riguroso. Y ser riguroso, utilizar el lenguaje. Bueno, yo me considero muy afortunada porque tengo un trabajo que me permite ejercer en todo aquello que me apetecía ejercer. Sí. Claro, esta vocación inicial de dar clases, pues la está pudiendo hacer. Claro, bueno, de hecho, si me obligaran solo puedes hacer una sola cosa en tu vida. De todo lo que haces, tienes que escoger una única profesión, a pesar de que la investigación me encanta, a pesar de que la divulgación me gusta. Me quedo con ser docente. No hay nada como despertar la curiosidad en otro cerebro. Es increíble, es fantástico. ¿Y en esto tuvo algún precedente? O sea, algún familiar suyo que fuera profesor o maestro? ¿O tampoco? Bueno, mi abuelo paterno fue maestro de escuela, pero estos maestros de escuela que eran maestros de escuela unitarias, de lo que tienes de todo. Yo, evidentemente, no disfruté como maestro. Pero he oído luego gente que lo ha tenido y siempre me ha dicho que era el mejor profesor que habían tenido nunca. Claro, cuando viene el número limitado, ¿no? Yo no puedo opinar porque a mí nunca me enseñó, pero seguramente, bueno, de promedio tengo un 25% de su genes. Algo ha influido. Algo hay, sí. Está claro. ¿Qué regalos le ha dado su profesión? Ay, esto cambia con la edad. Cuando eres joven y solo dependes de ti mismo,
la satisfacción de la investigación, descubrir algo nuevo, es como un subidón absolutamente increíble. O sea, te sientes, has solucionado un problema con tu intelecto, es mucha satisfacción. Pero ahora que miro la vida con más perspectiva, mi satisfacción mayor es ayudar a la gente que trabaja conmigo, a los investigadores que yo estoy formando, a formarlos, a enseñarles como yo creo que tiene que ser la vida de un científico, a enseñarles la dignidad, a que no hace falta competir hasta el máximo, es mejor quizás colaborar, a ser riguroso, a ser metódico, a no unirse, a encontrar siempre en el interior esa chispa, ¿no?, de creatividad, de resiliencia. Ahora me apetece mucho más ser mentora que descubridora. ¿Ha notado alguna diferencia a nivel de los estudios el hecho de ser mujer? ¿Ha sentido alguna discriminación o no ha sido el caso? He tenido mucha suerte. Yo me hubiera tenido mucha suerte. He tenido suerte por varias razones. La primera es, la biología nunca se ha considerado como una ciencia competitiva de por sí, en que digamos que haya un lobby masculino muy potente. En algunos campos sí, pero en genética no. Y cuando yo entré, llamé a la puerta para hacer una tesis doctoral, en mi departamento habían doctoras, mujeres, que se proponían, y yo tuve una directora que era una mujer muy luchadora, muy valiente, que me enseñó mucho, pero que nunca me hizo sentir que por ser mujer podía ser menos. Pero claro, yo estaba en mi burbuja. Cuando me fui de postdoctoral a Oxford, me fui a trabajar con un matrimonio en que la más guerrera, creativa, era la mujer de la pareja. Con lo cual tampoco me sentí discriminada. Es luego cuando me doy cuenta de cómo evaluamos los currículums de la gente joven, cómo se está juzgando, es ahora que yo me doy cuenta que hay un techo de cristal. ¿Qué hay? Que existe un techo de cristal. Que tú no lo ves, pero existir existe. Y que las mujeres lo tenemos mucho más difícil porque la ciencia es competitiva y porque la época de producir más coincide con la época reproductiva, tienes que tomar decisiones. En mi departamento, que había muchas mujeres, como he dicho, el promedio de hijos era menor a 1. Es decir, 0. Sí, sí. O 1. Y 2, que habían 3 personas, y era familia numerosa. Había muchas mujeres, sí, pero dedicadas solo a la ciencia. Sí, sí. Y eso te das cuenta con el tiempo. Ya. ¿Hay alguna parte de su trabajo que no le es tan placentera? Pues sí, toda la parte administrativa. Sí, claro, yo me gustaría dedicarme a crear y a pensar, y no, pues hay una parte de mi tiempo que se dedica a hacer pedidos, a colgar albaranes, sí, claro, y estas cosas. Y eso me parece, bueno, una pérdida de tiempo porque, claro, yo tengo un sueldo de catedrática para trabajar en cosas creativas, no para tener que justificar hasta la nimiedad que por qué necesito comprar un aparato que vale 3.000 euros. Ya, o unos guantes, sí, sí, claro. Exactamente, bueno, los guantes ya... Cuando me dicen, no, es que como es dinero público, y lo entiendo, hay que justificar todo lo que sea mayor de 3.000 euros. Digo, oiga, es que yo no compro resmas de papel, que pueden comprarse en muchas casas distintas. Yo hago una cosa que es de alta precisión, insisto, esto concreto, y vale esto, y no puede ser otra cosa. Es que si no, no me va a salir. Entonces, estas justificaciones innecesarias, estas restricciones, yo entiendo, y se me entienda, rendir cuentas, pero rendir cuentas con resultados. A ver, a mí me han dado dinero público. ¿Qué he hecho con este dinero público? ¿Qué ha salido? Eso es importante. Claro, sí, sí. Ahora, ir justificando por qué he comprado esto y no he comprado lo otro, honestamente, me parece una pérdida de tiempo, pero es lo que hay. Estamos escuchando El gato de Schrödinger,
el programa de divulgación de Radio Vilamajor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Entramos ya en la parte final del programa de hoy y de la entrevista con la doctora Gemma Marfany, doctora en Biología y catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona. En el próximo programa, doctora Marfany, hablaremos de las implicaciones éticas de la investigación científica, pero dado que usted forma parte también del Observatorio de Bioética de la Universidad y que estamos hablando del patrimonio genético de la humanidad, ¿qué límites considera que se deberían poner a esta investigación genética? En el año 2003 se completó la secuencia del genoma humano y, por lo tanto, tenemos la codificación completa de toda esta información. Bueno, a ver, límites tiene que haberlos, porque evidentemente no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Estos límites tienen que discutirse socialmente, porque no puede solamente un científico decidir esto creo que sí y esto creo que no, porque hay que ver el contexto. Y en estos comités de bioética que se discuten normativas, regulaciones, límites, tiene que haber gente realmente implicada. Es decir, evidentemente tiene que haber filósofos o bioticistas, es decir, gente que sepa de ética, pero tiene que haber médicos, tiene que haber pacientes. Muchas de las decisiones tienen que ver con los pacientes o sus asociaciones. Tiene que haber genetistas, bioquímicos, es decir, veterinarios. Tiene que haber gente que pueda pulsar la sociedad. Pensemos que ha habido una revolución genética. Es decir, yo la mayoría de cosas que yo estoy haciendo ahora en el laboratorio, hace 20 años eran ciencia ficción. No se podían hacer. No podíamos generar órganos como mini riñones, mini intestinos, mini retinas de un paciente en cultivo, y ahora se pueden hacer. No podíamos coger el ADN de una persona y secuenciarlo y ver qué características puede desarrollar o ya tiene. Es que antes era carísimo, ahora el precio es muy accesible. Es que quizás tendremos que hacerlo para habilitar una medicina de precisión, una medicina preventiva que nos diga, oye, tienes muchas variantes genéticas que te predisponen a osteoporosis. Esto no me lo tienen que decir cuando tenga 60 años, que ya la tengo. Tienen que decírmelo cuando tengo 5, 10, 15 años. Que puedo intervenir, que puedo hacer cosas para mejorar mi densidad mineral ósea para que esa enfermedad, si tiene que desarrollarse, pues sea más tarde o más lenta. ¿Y eso no nos puede condicionar en nuestra salud mental? Bueno, tenemos que aprender a empoderarnos, o si no van a decir los otros por nosotros. Mira, yo cuando hablo con la gente que tiene miedo, el miedo es sano, pero nunca debe limitarte. El miedo es respeto. A ver cómo se utiliza. Yo quiero que mi información genética me beneficie a mí y no que otra persona lo utilice en contra mío. Ese es el punto. Uh-huh. La genética es como la mano de cartas. Cuando tú juegas a cartas, es la mano que te llega. El ambiente es luego cómo lo juegas, ¿vale? A ver, ¿tú cuando juegas a cartas, juegas a ciegas o miras las cartas y juegas acorde a tus cartas? Eso es lo que yo quiero, que todo el mundo, que esa información sea a beneficio de todo el mundo, que todo el mundo pueda beneficiarse de lo que sabemos, y de lo que no sabemos ya llegará. Pero hay mucha información que podemos saber de entrada y que esa información puede hacer que sea efectiva una medicina preventiva. Porque sabemos a qué podemos tener. Al margen de todos modos del tema médico, que realmente lleva a mucho debate también, hace muchos años se habló de la famosa oveja Dolly que dio para mucho debate, ¿no? Y la clonación. Ahora que conocemos tan a fondo el genoma y la información que lleva, ¿hasta qué punto, como decía antes, ha de haber algún tipo de límite a investigadores que quizá no tengan esos límites éticos o morales a la hora de hacer todo tipo de manipulaciones con ese material? Bueno, es difícil investigar si no tienes aprobación de un comité ético, en la mayoría de países. Empecemos por ahí, ¿eh? No se puede hacer todo porque no te dan dinero, y la investigación es muy cara. Pero bueno, o sea que la mayoría de científicos pasan por comités éticos. Tranquilicemos a la audiencia de que no existimos los científicos locos. Otra cosa es que hay países en que su legislación es distinta de la nuestra y que porque la bioética son dilemas
Y dilema quiere decir que no es ni blanco ni negro, son grises. Y la manera en cómo ponderamos el gris puede variar mucho en distintos países y en distintos contextos y en el mismo país en distintos momentos. Aunque puede haber hay gente que dice, y es verdad, seguramente que hay una bioética un poco más universal. Por ejemplo, está aprobado que en embriones humanos no deberíamos investigar más allá de los 14 días de desarrollo del embrión. In vitro. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo ha dicho que sí. Bueno, ha dicho que sí por dos razones. Uno, por la razón, digamos, científica, y es que a partir de ese momento se genera el sistema nervioso y podríamos decir que es sintiente el embrión. Pero hay otra razón, que es lo que ha hecho que la gente diga que sí o sí, y es de que técnicamente, hasta hace muy poco, no se podía llegar más allá. Fracasaba el embrión, porque tiene que ser implantado, porque tiene que hacer su placenta, es decir, tiene que implantarse. Entonces no puede crecer más. Pero ahora hemos conseguido condiciones que quizás se pueda alargar. Es más, podemos conseguir generar algo que se parece a un embrión, que no es un embrión, juntando células de distinto tipo. Ahora no es funcional, ahora no puede llegar a un buen puerto, pero alguien se puede pensar, bueno, algún día quizás podamos montar, como si fuera un Lego, un embrión humano. Y si lo implantáramos, nacería. Bueno, hay que poner límites. ¿Qué es un embrión? Cuando consideramos que eso es humano o no es humano. Y a partir de ahí podemos decidir. Y así consecutivamente. Es decir, los avances son rápidos y exponenciales. La sociedad debe estar informada para poder decidir qué límites o qué aplicaciones cree que son útiles y cuáles pues son más allá de lo que son aceptables. Sí, ahora decía precisamente que actualmente está haciendo cosas en el laboratorio, investigaciones que hace unos años parecían ciencia ficción. Lo que está planteando ahora, me imagino que en pocos años será posible, ¿no? Si ya tenemos también la capacidad, incluso ahora hablábamos del genoma humano, pero ya tenemos la capacidad también de coger genes de otras especies e introducirlos en ADNs de cualquier otra especie, ¿no? Por lo tanto, ya se puede realizar un intercambio incluso entre especies para ir desarrollando características que esa especie determinada no tiene de per se, ¿no? Mira, hay un equipo en Estados Unidos con dinero privado que está intentando resucitar el mamut. Pero el mamut no puede ser resucitado, pero puedes crear algo que se parezca mucho. ¿Cómo? Cogiendo genes de mamut y poniéndoselos en el elefante asiático, que es lo que más se parece. Pero, ¿será un mamut? No. Será un elefante asiático con genes de mamut, por tanto será lanudo, con los cuernos enroscados, y que recordará a lo que nosotros pensamos físicamente de fuera, que es un mamut, pero no será un mamut. Lo que me has preguntado, por ejemplo, del clonaje. Mira, ahora se ha puesto de moda, hay una clínica en España que está clonando perros y gatos, mascotas. A ver, generar una copia genéticamente idéntica, pero no será el mismo perro y no será el mismo gato. Será otro que se le parecerá. Igual que los gemelos monocigotos, los que son idénticos, los que conocemos que son idénticos, se parecen mucho, pero no son iguales. Tienen carácter propio y tienen identidad propia. A nadie se le ocurre que se te muere un hijo y vamos a crear otro igual. Bueno, será parecido, pero será otro. A lo mejor se nos ocurre dentro de un tiempo. Sí, pero no será el mismo. Es decir, es una expectativa que es falsa. Claro, y lo de crear hijos a la carta, ¿no? De que sea... Bueno, esto en Estados Unidos ahora también se está poniendo de moda, en algunos lugares. Como cada vez avanzamos en el genoma humano, en lo que sabemos cómo interpretarlo, pues poder escoger por fecundación in vitro en parejas que no tienen problema de fertilidad, que no tienen otra enfermedad, bueno, poder escoger, pues de los 4 o 6 embriones que salgan, secuencian todos ellos, y decir, bueno, ¿cuál escoges? ¿Cuál te gusta más?
Antes decía usted que biología no es lo mismo que ingeniería, pero en cambio se ha desarrollado el concepto de la ingeniería genética, ¿no? ¿No parece como si ese aspecto más, esa parte vital, esa parte evolutiva de transformación, de evolución de la vida, se perdiera cuando se introduce ese concepto de ingeniería y entonces simplemente se ve la parte mecánica de Legos, de piezas de Lego que son intercambiables las unas con las otras? Bueno, yo diría que esto es una visión muy reduccionista. Al final, un ser vivo, y más si estamos un humano, es mucho más complejo que la suma de sus partes. Las partes son importantes, pero al final hay capacidades que son superiores y que no son solamente la suma de las partes. Entonces, la ingeniería genética tiene sus aplicaciones y su uso, tanto en biotecnología como en medicina, para hacer cosas muy concretas, que son instrucciones como piezas de Lego muy concretas para poner en un sitio concreto. Pero eso no te determina toda la figura final, sino solo una parte. Entonces, creo que claramente en biología lo que vemos es de que hay efectos de propiedades emergentes, que la inteligencia es algo que depende de muchísimas células cuando están conectadas y que es una propiedad emergente que tampoco todavía no podemos explicar muy claramente. La conciencia de sí mismo, por ejemplo, ¿cómo se explica? Bueno, esto es una propiedad emergente de muchísimas células conectadas, pero ¿cómo lo explicas? ¿Todas las células, muchas conectadas, darían ese sentimiento de yo soy un individuo distinto de otro? Y no tenemos nada claro. Es que una cosa es la genética, que son las instrucciones, y que todavía estamos interpretando porque nos queda mucho por interpretar, y luego es el producto final, las características que tiene, muchas de las cuales son muy complejas y que no tenemos totalmente determinadas. El determinismo genético existe en ciertas características, es muy elevado. En otras interviene. Algunas se predicen, pero no puedes asegurar algunas de las características que más nos interesan. Realmente da para complejos debates y largos debates. Mucho, muy filosófico. Y por eso precisamente tiene sentido un observatorio de bioética del que usted forma parte naturalmente y donde ahí también puede trabajarse tanto a nivel o discutirse tanto a nivel biológico como filosófico, que decía en su momento que también era un tema de interés, ¿no? en su vida. Bueno, yo creo que la sociedad tiene múltiples facetas, tiene muchas capas además, y que muchas decisiones, tanto a nivel de regulación como a nivel de hacia dónde queremos ir como sociedad, es la sociedad quien tiene que tomar. O sea, la sociedad la tenemos que informar, le tenemos que dar información, la tenemos que empoderar para que tome estas decisiones, porque si no las van a tomar otros por nosotros. Gemma Marfany, doctora en Biología y catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde-noche. Antes comentaba usted que le hubiera gustado también ser docente y realmente se nota su vocación pedagógica y por eso también, si no me equivoco, es delegada del rector de la universidad para temas de divulgación científica. Sí, bueno, la divulgación es algo que me interesa mucho por lo que acabo de comentar. Es decir, primero, yo he llegado hasta donde he llegado por dinero público, porque yo siempre he estudiado en sistemas públicos y ahora soy funcionaria pública, me dedico a la investigación en enfermedades raras, pero yo me debo a mi sociedad, que es quien me ha permitido llegar hasta donde he llegado. Entonces, me parece poético, ¿no?, buscar el conocimiento y encontrar la manera de devolver a la sociedad eso que me ha dado, ¿no? Esta capacidad de poder comprender y de poder luego también explicarlo, ¿no?, para que todo el mundo, a cualquier nivel, pueda entender parte al menos o intuitivamente hasta dónde hemos llegado y dónde podemos llegar. Además de sus colaboraciones en distintos medios de comunicación de los que hablábamos antes, recordamos nuevamente sus dos libros de divulgación, El efecto CSI, la genética forense del siglo XXI y ¿Por qué envejecemos? La respuesta de la ciencia a una vieja preocupación humana. Doctor Marfany, le agradezco nuevamente que nos haya acompañado esta noche y, bueno, un saludo, hasta pronto. Muchísimas gracias y a toda la audiencia por estar aquí pendiente y escuchándonos. Muchas gracias. Un saludo.